Tercer vídeo de la primera parte. Breve relación de la vida y heroicas virtudes de Dionisio Cartujano, autor de este libro, con un sumario al fin de las obras que escribió. Es tan grande el recato que observa la sagrada religión de la Cartuja en manifestar las virtudes de sus hijos, que su mismo patriarca, el glorioso San Bruno, experimentó los riesgos de esta humilde como prudente injuria, pues, excepto el reino de Calabria, donde siempre fue notoria la milagrosa vida y veneradas sus santas reliquias, casi en toda Europa se entendió por muchos años que él había sido aquel doctor que se condenó en París, y resultó el equívoco de haber dado el santo principio a esta esclarecida religión del prodigioso suceso, tantas veces repetido, de las exequias de este doctor. Y así Dionisio es poco conocido de los que no profesan letras, y como la traducción de este libro se aplica para los que solamente saben leer romance, me ha parecido que para entrar en la lección de la doctrina celestial que contiene, será bien dar primero alguna noticia de la vida admirable y heroicas virtudes de su autor, de que se pudiera escribir una dilatada historia, mas solo tocaré con brevedad lo que me pareciera que basta para que este libro se tenga en la veneración que merece. De su patria y nacimiento, y afición que tuvo a las letras. Capítulo 1. Dionisio de Levis, o Lewis, que ese era su propio apellido, o Rigel, o Riquel, como muchos le citan, y a quien vulgarmente llaman Cartuzano, o Cartujano, varón santísimo, y de esclarecida erudición, nació para gloria de Dios, servicio de la Iglesia, luz del mundo, enseñanza de los hombres, espejo de religiosos y honra de su patria, en la villa de Riquel, en el país de Lieja, de los estados de Flandes. Este pueblo está poco más de media legua de la villa de Santo Trudón, donde sucedió aquella resurrección portentosa de la maravillosa Cristina. Sus padres no fueron muy ricos y de mediano estado, pero muy temerosos de Dios, cual convenía para producir tal planta, porque de la bondad del árbol le viene la suavidad del fruto. Desde muy pequeño le enviaron a que aprendiese letras, y fueles tan inclinado que, como él mismo refiere en el libro que escribió de Munificencia Dei, artículo 6, se levantaba de noche con la claridad de la luna, pensando que era de día, y andaba tan embebido en la codicia de aprender, que hasta hallar las escuelas cerradas no reparaba en que no había amanecido. Era de claro y sutil ingenio, y de tan feliz memoria, que todo lo que leía lo retenía con facilidad en ella. Y así, con mucha brevedad, salió tan consumado filósofo, que nadie le excedió en su tiempo, y a muchos hizo ventaja. Junto con esto era tan devoto y bien inclinado, que parecía traía esculpido en su corazón el temor de Dios, y el nombre de Jesucristo, con que se determinó a sujetar la cerviz al yugo de sus mandamientos. Herido, pues, del amor divino, trató con mayores veras, empeños, esfuerzos, de entregarse al servicio de Dios nuestro Señor, y de dar libelo de repudio a las cosas del siglo. Parecíale muy dificultoso conservar la joya inestimable de la castidad, viviendo en medio de la juventud entre ocasiones de amigos mozos, y por esto deseaba mucho recibir el hábito de la cartuja, mas no sabía cómo tuviese efecto, por no tener 20 años de edad, que según estatuto de esta religión los ha de tener cumplidos quien fuese recibido en ella.
crecía en este feliz deseo, que no le dejaba reposar en punto. Resolvióse a pedir el hábito, y así lo hizo la primera vez en un monasterio que está en San Juan de Selem, Bélgica, junto a Dieste, y después en Roermond del ducado de Geldres. En ambas partes le fue negado, por no tener la edad que se había dicho. No desmayó Dionisio por ver frustrado su deseo por entonces. Antes quedó muy consolado con las esperanzas que le dieron de que le sería cumplido. Y de su vida y virtudes, de cómo estudió la teología por inspiración del Señor y de sus maravillosos escritos. Capítulo 2. Andaba muy cuidadoso, como dispondría en este medio tiempo, para librarle de los peligros del mundo y de los fieros asaltos de Satanás, que ordinariamente procura derribar semejantes intentos, y como cumpliría mejor con la regla de la cartuja. Estando un día en este pensamiento, le inspiró el Señor que después de sus obligaciones de la religión, en ninguna cosa le agradaría tanto, ni hallaría en ella tan gran dulzura y aprovechamiento como en la inteligencia de la Sagrada Escritura. Apenas hubo conocido la voluntad del Señor cuando se partió a Colonia, que entonces florecía mucho esta universidad en Alemania. Aquí le dio con muchas veras al estudio de la teología, en que salió doctísimo y esclarecido varón, como lo muestra el libro de Ente et Essentia, que escribió luego como recibió el grado de maestro. Y como también lo manifestaban las demás obras que escribió en el discurso de su vida, que la tengo por una de las mayores maravillas que obró el Señor en este su siervo, pues solo para leerlas parece que son menester muchos años, como se verá en el sumario de sus escritos que pongo al fin de esta vida. Y lo que más admira, que siendo tantos, no hay en todos ellos palabra superflua, ni letra que estuviese mejor en otra parte, ni razón afectada ni arrogante, ni opinión que disuene de las buenas costumbres. Antes una doctrina clara y segura, y unas verdades muy sólidas, de manera que si con atención se leyeren, ni hallara para corregir la diligencia, ni censurar la malicia. Dice Tritemio, que si se considera lo mucho que escribió Dionisio, la erudición y sutileza de sus argumentos, a pocos de los escritores sagrados puede reconocer ventaja. Hace de ponderar que todas sus obras las escribió en su mano, las corrigió y rubricó sin faltar jamás a las obligaciones de su religión, ni a la asistencia del coro, que como se sabe, es muy prolijo el de la cartuja. Demás de esto, todos los días gastaba muchas horas en oración, de donde se infiere que sus escritos fueron milagrosos y dictados por el Espíritu Santo, pues naturalmente no le quedó tiempo para escribirlos. Érale también de grande embarazo buscar libros prestados fuera de casa, que por ser pobre el monasterio donde vivía, le faltaban muchos de los que había menester. Muy conocido le hicieron sus escritos en toda la cristiandad, y eran tan venerados que el Papa Eugenio IV, habiendo leído uno de sus libros, dijo: «Regocíjese nuestra Madre la Iglesia con tan buen hijo y tan provechoso para sus fieles». Con estas palabras me parece quedan bien honradas las letras de Dionisio, y que es cuanto se puede decir en su alabanza. Recibe el hábito de la cartuja, de sus virtudes y paciencia, y cuán ilustrado fue en la contemplación. Capítulo 3. De Colonia fue a Roermond, donde recibió el hábito de la cartuja. Comenzó su noviciado con tan fervoroso cuidado de su aprovechamiento,
que más parecía que acababa a que comenzaba entonces. Y en él tuvieron bien que imitar los más antiguos religiosos. Diose de manera a la mortificación de sus pasiones y afectos, y sentidos exteriores, que al parecer no usaba de ellos, sino en lo muy necesario y forzoso. Y en las demás acciones naturales tenía la carne tan sujeta al espíritu, que más parecía muerto que mortificado. Y libre ya del amor a las criaturas, se abrazó de manera con Dios nuestro Señor, que ya, como dice el apóstol, solo vivía en el Señor y el Señor en Dionisio. Su oración era continua, intensa y sosegada, con que su alma, en una serena tranquilidad, gozaba de los dulces abrazos de su esposo. Muy ordinariamente se arrebataba en espíritu y estaba en éxtasis muchas horas, y por eso le llamaban doctor estático. Pero qué maravilla que se diese tanto a la oración, quien era tan regalado en ella, y que estuviese tan absorto en la contemplación, quien con tantas visitaciones era ilustrado. Rezaba con tan grande afecto y devoción las oraciones vocales, que parecía un ángel del cielo cuando estaba en el coro, y después de haber cumplido con el rezo de la orden, rezaba todo el salterio. Bien manifestó el Señor cuánto le agradaban las oraciones de su siervo en las maravillas que por ellas obró. Allí hallaron consuelo los afligidos, remedio los necesitados, salud los enfermos, sufragio los difuntos, paz los enemigos, enmienda los pecadores, castigo los obstinados, y las potestades del infierno experimentaron bien la eficacia de su oración, porque con ella parece que Dionisio tenía cogidos los pasos de Dios. Fue de complexión robusta y de grandes fuerzas, muy sufridor de trabajos y vigilias. Acabados los maitines, se quedaba de rodillas en el coro hasta la hora de prima. Castigaba al parecer su cuerpo, y fuera del cilicio ordinario de su regla, le traía más riguroso. No dormía 2 horas cada día. Su comida obligaba solo con la vista a inquietar al más sosegado estómago, porque era un poco de queso hirviendo de gusanos, y decía con buena gracia que mejores eran ellos que el queso, porque se criaban de su propia sustancia. Cuando echaba el pescado en remojo, pedía que lo pusieran en su celda, para que se llenase de mal olor, y decía después: cómale otro el pescado, que a mí el olor me basta. Y como andaba tan absorto en la contemplación y tan ocupado en sus escritos, los más días se desayunaba cerca de la noche, frío y mal sazonado. Y decíanle los monjes que cómo era posible tolerar vida tan trabajosa. Respondía: yo, padres, tengo cabeza de hierro y estómago de bronce. Jamás le vieron un instante ocioso. Mientras se vestía y desnudaba, rezaba himnos y salmos con singular devoción. En lo que más se esmeró nuestro Dionisio fue en la virtud de la humildad, como fundamento de todas las demás virtudes. Fue en extremo humildísimo, y a sus ojos el más abominable pecador del mundo, y deseaba ser tenido por tal, y no sólo huía de las honras y alabanzas del mundo, mas antes quería ser vituperado. Por muy ligeras culpas se acusaba públicamente y las lloraba con grande sentimiento. El oficio de procurador se encarga, por la mayor parte en la Cartuja, al religioso de más virtud y talento, porque como ha de salir de su retiro y comunicar con los seglares, es necesario que tenga grande caudal de espíritu, para que, con el trato y el lenguaje de acá afuera,
no se extrague la pureza que tanto procura conservar en sus hijos esta santísima religión. Pues siendo esto así, ¿cómo podía librarse Dionisio de esta carga, que la tuvo por harto pesada, mas hubo de aceptar por obediencia? Pero como del amor abrasado que tenía a Jesucristo manase como de una fuente el encendido amor que tenía a los prójimos, porque los miraba en Dios y a Dios en ellos, procuró antes granjear almas para él, que hacienda para su convento. Y así en este tiempo convirtió un judío y le lavó con el agua del bautismo, el cual reconocido a beneficio tan grande se llamó Dionisio de Dionisio. No pudo llevar su generoso espíritu la distracción de las cosas temporales, y así se retiró a la soledad deseada, donde se ocupó con nuevo fervor en sus devotos ejercicios y en escribir diferentes y utilísimas obras. Ocúpale el cardenal Nicolás de Cusa en el servicio de la Iglesia, y obra el Señor 2 grandes maravillas por este su siervo. Capítulo 4. No se escondió muchos días este divino lucero. Antes, volando por toda Alemania y la mayor parte de Italia, la fama de su virtud y gran sabiduría, todos los príncipes y prelados y otras muchas personas le escribían, consultándole los negocios más arduos y dificultosos que se les ofrecían, pidiéndole su consejo y parecer. Y el que una vez le comunicaba, aunque solo fuese por escrito, conocía luego la sinceridad y pureza de su corazón, y cuán indigno era de toda reverencia y respeto, y quedaba tan prendado de su benignidad que deseaba mucho volver a comunicarle. Tuvo noticia de Nicolás de Cusa, cardenal y legado del Papa en Alemania, y conociendo la gran santidad y letras de Dionisio, le sacó de su monasterio y le trajo mucho tiempo en su compañía, ocupado en negocios muy graves del servicio y utilidad de la Iglesia romana. No perdió tan buena ocasión de aprovechar a las almas, pues en el tiempo que asistió al cardenal reformó muchos monasterios de frailes y monjas. Y de esta reformación escribió un tratado muy provechoso. Tenía el demonio grande ojeriza con él, y procuró hacerle cruda guerra, y desacreditar su virtud por el celo en que se abrazaba del bien de las almas, y por las que cada día le sacaba de las uñas. Entre otras, una mujer llamada Gébula tenía ofrecido vasallaje al demonio, y dádole cédula firmada con su sangre de reconocerle su señor, renunciando el bautismo que había recibido y negando a Jesucristo, y en retorno de esto le traía por todo el mundo, hallándole cada día en muy diferentes provincias donde había fiestas y torneos, y en ellos peleaba con los más valientes hombres, y ayudada del demonio a todos los vencía fácilmente. Tuvo Dionisio noticia de esta desdichada mujer, o por mejor decir dichosa, la cual, por las amonestaciones del santo, y en virtud de la oración que por ella hizo, despertó de aquel peligroso letargo. Vuelve sobre sí, conoce su pecado, esfuérzala Dionisio, pide a Dios misericordia. El enemigo brama, mas ya no tiene parte en Gébula, ni las amenazas que le hace la apartan un punto de la confianza. Confiésase con grandes muestras de arrepentimiento. Llévala al cardenal, que la recibió benignamente, absolvióla y dióla saludable penitencia. Oh bondad infinita de Dios, oh gran fe de mujer, oh abrazado celo de Dionisio, ¿quién pudiera creer que un alma tan oprimida y avasallada del demonio había de gozar después
de tan dichosa libertad. Mas que no facilitará la oración. Con todo esto, aunque el demonio ya no tenía parte en el alma de esta penitente, permitió el Señor, por justo juicio suyo, y para que purgase en esta vida su culpa, que de muchas maneras la atormentase en el cuerpo. Aparecíasele muy de ordinario, procurando inquietarla en sus ejercicios espirituales. Dionisio, que como dijimos estaba fuera de su monasterio, en compañía del cardenal, y solo para tales obras salía de su recogimiento, visitaba algunas veces esta nueva planta. Llevábalo Satanás pesadamente, y que le hubiese despojado de tan segura presa. Vio una vez al padre que venía a visitar a Gébula. Adelántase un poco y dísela: escóndete, que viene tu enemigo el tartamudo y bebedor. Dijo esto el malaventurado, deseando desacreditar al santo con ella. Y es que Dionisio era algo impedido de la lengua, y usaba de un poco de vino muy templado por la flaqueza del estómago, causada de las penitencias y continuo estudio. Refiere este suceso el mismo Dionisio en el libro que escribió sobre el segundo de las sentencias, y dice que vio la señal donde sacó la sangre para firmar la cédula. Mayor maravilla es la que ahora diremos, por cuanto son rarísimos los que, habiendo vivido en muchos pecados, tienen verdadero dolor de ellos a la hora de la muerte. Este es el caso que una mujer llamada Catalina, casada con Godofrido, bienhechor de la Cartuja, era desenvuelta y libre, y dada a entretenimientos y conversaciones livianas. La profanidad de su traje correspondía muy bien con su manera de vida. Vino a enfermar del mal de la muerte. Estaba como desesperada, con grande desasosiego, dando vuelcos por la cama, como quien tenía tan a la puerta el eterno castigo de sus culpas, y dando muestra que vivía horribles y espantosas formas de demonios, y que buscaba quien la favoreciese, llamaron a Dionisio. Y entrando por la puerta, vio en el aposento de la enferma infinitas legiones de malignos espíritus que con grande orgullo estaban aguardando aquella miserable alma que se arrancase del cuerpo. Dio voces diciendo: «¡Santo Dios! ¿Qué es lo que veo? Venid, hijos míos, y hagamos oración, que este lugar está hirviendo de demonios, más espesos que los átomos del sol». Íbase a salir del aposento, y la enferma echóle mano del hábito y díjole: «Padre mío, no me dejes, que hoy espero ser libre por tus merecimientos». Púsole en oración el santo, y cuando estaba en lo más fervoroso de ella, oyeron unas voces muy horribles que decían: «¡Ay, ay, cuán grande fuerza nos hace este viejo capilludo!». Y entonces, a vista de todos, un demonio le dio a Dionisio una cruel bofetada, que por toda su vida le quedó señalada en el rostro. Pero siguió con la oración, tan sosegado como si nada le hubiera sucedido. No pudieron sufrir los demonios tan extremada paciencia, y oprimidos de la fuerza de la oración, huyeron todos, dejando libre a la enferma. Comienza a respirar y a tener más confianza. Confiesa a voces sus culpas con gran muestra de dolor y arrepentimiento. Y habiendo recibido todos los sacramentos, murió a muy breve rato. Así como expiró, dijo Dionisio a los que estaban presentes: «Dad gracias a Dios, hermanos, que por su misericordia se ha salvado el alma de esta mujer, la cual alcanzó tan grande contrición que desde la cama se fue a gozar de la bienaventuranza, y volviéndose a su convento, encontró a su marido en la calle, asiólo de la carpa y díjole: «Hermano, hermano, mira cómo vives,
advierte lo que ha pasado en tu casa. Dígote de veras que no te conviene parar aquí un punto. Hiciéronle en él tanta fuerza estas palabras, que retirado a más perfecta vida, murió con opinión de santo. Y de su vida y virtudes trata de perseguirle el demonio, y hace el siervo de Dios paces entre dos grandes enemigos. Capítulo 5. Mal estómago le ponían al demonio tan pesadas burlas como le hacía Dionisio, y así le aborrecía sobremanera, y traían entre los dos continua enemistad. Sentía en extremo este malvado, entre otras cosas, que escribiese lo que había de ser grande aprovechamiento para las almas, y así se le mostraba de ordinario en diferentes y espantosas visiones, haciendo ruido cuando escribía, y dando golpes a la puerta de la celda para perturbarle, o hacerle perder la paciencia. Pero Dionisio no hacía caso de él, mas algunas veces cuando porfiaba mucho este alaraquiento, se levantaba hacia él y le decía: ¿qué pretendes, malaventurado? ¿No sabes que conozco tus aspavientos? Ya sé que no eres nada, ni puedes hacer mal ni a un gato sin licencia del Señor. Él me ayudará contra tus embustes. Vete luego de aquí y no vuelvas más a esta celda. Obedeció el demonio contra su voluntad y no volvió a inquietarle de allí en adelante. No solo tuvo dominio sobre los demonios, también sobre los corazones humanos, como se vio en este suceso. Había un gran señor en Alemania que traía muy sangrienta enemistad con un hijo suyo. Escribió a Dionisio que suplicase a nuestro Señor le revelase el suceso de la guerra, que trataba hacer a su rebelde hijo, y que asimismo le pidiese contra él la victoria. Respondióle el santo que él no había de ayudar con sus oraciones a una impiedad tan bárbara, como es la discordia entre un padre y un hijo, de que es autor el demonio. Toda aquella noche estuvo en oración suplicando al Señor fuese servido de atajar los daños y ofensas suyas que de aquí podían resultar, y que no permitiese que el padre violase las manos en la sangre del hijo, ni el hijo las suyas en la del padre. Apareciósele un ángel y díjole que advirtiese a estos dos enemigos que si no dejaban las armas y se reconciliaban con perpetua amistad, y que todos sus vasallos hiciesen penitencia en compañía del clero, los había Dios de castigar severísimamente y destruir sus estados. Enseñóle cómo había de componer discordias, advirtiéndole que era un servicio de que nuestro Señor se agradaba mucho. Luego escribió Dionisio al padre y al hijo con grande eficacia, y abrazádoselo, cosa maravillosa, que no habiéndoles podido reducir los príncipes más poderosos de Alemania y muchos prelados y religiosos, que muchas veces lo procuraron, apenas cada uno recibió la carta de Dionisio, cuando se vinieron a buscar como dos corderos, y de allí adelante los que habían sido tan crueles enemigos ya vivían en una sola voluntad. General alegría causó en todos este no esperado suceso, y que los aparatos de guerra se hubiesen convertido en tan grande paz. Súpose luego el caso en Ruremunda, y cobró de nuevo tan grande opinión, que hasta la gente rústica decía: verdaderamente ese varón habla con los ángeles. Caso notable que le pasó con el obispo de Ruremunda. Capítulo 6. No será bien pasar en silencio lo que le sucedió con el obispo de esta ciudad, en que no se manifestó menos cuanto podía con el Señor su siervo. Era el obispo de Ruremunda, hombre profano,
y que gastaba las rentas eclesiásticas en fiestas y torneos, y en otras liviandades muy ajenas de su estado. Fuele forzoso ir un día a la Cartuja a comunicar con Dionisio algunos negocios. Y en el discurso de la conversación le dijo con poca vergüenza: «Sábete que tengo muy buen gusto, y que soy tan alentado que mucha parte de mi hacienda la gasto en justas y regocijos». Arrancó Dionisio un suspiro de lo profundo de su corazón. «Oh reverendo padre», le dijo, «deja eso para los príncipes seculares que profesan las armas, que a esos les pertenecen semejantes ejercicios, pero muy ajenos son de un eclesiástico, y mucho menos de un prelado que ha de ser espejo de toda virtud. Indigna cosa es, por cierto, que en tal profanidad disipes el patrimonio de Cristo, adquirido con el sudor de los pobres, habiéndose de convertir en su propio remedio. ¿No sabes?», respondió, «que aunque soy obispo, soy también príncipe y duque, en quien, como tú dices, asientan muy bien las armas, y por esta parte no es tan grande mi delito como tú le pintas». «Es así», replicó Dionisio, «mas no te dieron el obispado para que parecieres príncipe ni duque, sino para que la dignidad eclesiástica tuviese mayor apoyo y autoridad, y fueses mejor obedecido, y mayor tu poder para mirar por el bien de tu iglesia. Así que tu oficio es cuidar del rebaño del Señor, velar sobre tus ovejas, apacentarlas con la palabra de Dios, y proceder en todas tus obras como buen pastor de Jesucristo. Porque la vida del obispo no solo ha de ser ejemplar de eclesiásticos y religiosos, pero también han de tener que imitar en ella los demás estados». Grandemente indignó al obispo esta piadosa corrección, y dejándole con ella en la boca al santo, le volvió las espaldas. Acudió luego Dionisio a la oración, y antes que el obispo llegase a su casa, se sintió herido de gota con intolerables dolores, y así no pudo poner en ejecución aquellos profanos juegos que tenía prevenidos. Mas, como de allí a algunos días se sintióse más aliviado, conociendo de dónde le había venido el castigo, volvió a la Cartuja y trató ásperamente de palabra a Dionisio, el cual llevó la injuria con increíble alegría. A pocos días murió el obispo, y haciendo el santo oración por él la noche de Santa Catalina, y después de maitines, vio dos fieros gigantes que traían en medio el alma del obispo, rodeadas de cadenas de fuego, y dijéronle: «Mira por quien ruegas». Miróle Dionisio, y vióle su vientre ceñido de culebras y escuerzos que se le estaban royendo, porque solo gastaba en vanidades la renta eclesiástica, pero también era deshonesto, y había quitado la honra a algunas doncellas. Conoció el siervo de Dios que se había condenado, y desapareció la visión. Aparécenle algunas almas del purgatorio, pídenle que las favorezca, y entre ellas la de su padre. Capítulo 7. También se le aparecieron algunas almas que padecían en el purgatorio, pidiéndole hiciese oración por ellas, y por su intercesión eran aliviadas de sus tormentos. Preguntóle un monje, amigo suyo, si se le habían aparecido muchas veces almas de difuntos. Respondió que más de 200 veces le habían hablado. Estábase muriendo un novicio y prometióle que le rezaría 2 salterios. Acertó a estar muy ocupado en la resolución de los casos que le proponían, que eran muchos y de muy diferentes partes. Olvidóse con esto de rezarlos. Apareciósele el novicio y reprendiéndole el descuido, y díjole que advirtiésele a otros que sentía mucho la infinita bondad y misericordia de Dios
que se le dilatasen los sufragios a los difuntos. Entre otros, se le apareció un donado de su religión y se le quejó de los monjes, que no solo se olvidaban de hacer bien por él, pero también se descuidaban en lo que tenían obligación de rezarle por las constituciones de su regla, que permitiría Dios le sucediese lo mismo. Advirtiólo Dionisio en el monasterio, y hubo de allí en adelante mucha enmienda. Tenía grandes deseos de saber dónde estaba el alma de su padre, que había días era muerto, y como tuviese un día larga oración por esa causa, oyó una voz que le dijo: ¿qué te fatigas por saber dónde está el alma de tu padre? Obra santa es rogar por los difuntos. De allí en adelante oraba por él prolijamente, y sucedió que una noche se le apareció en sueños entre dos negros como de Etiopía, y díjole con triste voz: Hijo mío amantísimo, favorece a tu padre, que padece en un terrible fuego. Hízolo así su hijo, y aparecióse, glorioso, dentro de pocos días. Manifiéstale el Señor algunos juicios secretos suyos en las honras de un difunto. Capítulo 8. Cosa es muy digna de memoria lo que le ocurrió con el maestro Juan de Lovaina, varón de gran virtud y de vida muy ejemplar. Pródigo limosnero y amigo de religiosos, y que edificó un monasterio de canónigos regulares en Ruremunda y un colegio de San Jerónimo en Colonia. Murió con la opinión de santidad que merecían sus obras, mandándose enterrar en la Cartuja donde estaba Dionisio, y dotó en ella un aniversario perpetuo. Al tiempo que se le hacía el oficio de difuntos, vio sobre su sepulcro una gran llama de fuego, que arrojaba un humo muy negro y un hedor intolerable. Quedó Dionisio turbado, acordándose de la buena vida del difunto, y muy dudoso si era fuego del purgatorio o del infierno. El año siguiente, en la misma ocasión, vio la propia llama, aunque no tan horrible. El tercer año sucedió otro tanto, pero la llama tenía mayor claridad. Fue Dionisio arrebatado en espíritu, donde le mostraron secretos maravillosos y muy ocultos juicios de Dios sobre este caso. Y aunque no declaró cosa alguna, teniéndose por cierto que estaba en carrera segura, porque escribió luego a los albaceas del difunto que se hiciesen más sufragios por su alma, y con brevedad se cumpliesen algunas cosas del testamento. Otras muchas maravillas se podrían contar de Dionisio, pero voy acortando todo lo posible, por no ser mi intento más que dar una breve noticia de este gran padre, para que sus escritos se tengan en mucha veneración. Si en su presencia se hablaba de Dios, particularmente de los beneficios que ha hecho a los hombres, luego se transportaba por algunas horas. Lo mismo le sucedía con la música, con que en alguna iglesia se celebraban los divinos oficios. De la breve relación del autor. Nómbranle por superior de una fundación nueva en Brabancia, y aparece una luz, milagrosa señal de su vuelta a Ruremunda. Capítulo 9. Edificóse una casa de la Cartuja en Brabancia, por titular Santa Sofía, y el fundador pidió que le diesen por prior a Dionisio. Y en el tiempo que gobernó esta casa se le aficionó mucho Felipe, duque de Borgoña, y en los negocios de mayor importancia se gobernaba por su parecer,
porque luego se descubría su caudal, aunque procuraba mucho encubrirle. Sentían en extremo los monjes de Ruremunda la ausencia de su padre y la falta que les hacía, y que con este oficio se estorbase de escribir en tan gran servicio de la Iglesia y utilidad de los fieles. Pidieron con mucha instancia que les fuese restituida su prenda, y así con grande consuelo de su alma se volvió a su dulce retiro. Poco antes que viniese, vieron los monjes a la hora de maitines que bajaba una luz del cielo sobre el monasterio de Ruremunda. Y conocieron luego que esta era señal de la venida de Dionisio, el cual entrando algunas veces en el coro, vio los religiosos acompañados de unas luces hermosísimas, que eran ángeles de su guarda. Siendo ya viejo yo decir que Mahomet, rey de los turcos, había ganado a Constantinopla y que tenía muy oprimida la cristiandad por la parte de Grecia, de quien recibió gran dolor y derramó muchas lágrimas, y acudiendo a sus armas para la defensa, que era la oración, suplicó a nuestro Señor suspendiese el rigor de su justicia y mirase benignamente al pueblo cristiano. Fuéronle manifiestos los pecados de muchos, particularmente de las cabezas, que son los que más irritan el divino rigor para semejantes castigos, y le mandaron que les diese a entender cuán indignado tenían a Dios. Hízole así con mucha brevedad y escribió a diferentes provincias, a los príncipes y cabezas de ellas, amonestándoles hiciesen penitencia de sus pecados, si querían aplacar la ira del Altísimo. Breve relación del autor de su dichoso tránsito, capítulo 10. Bien será que nos vamos llegando a su dichoso tránsito, pues en este tiempo le tenía ya tan próximo. Con la vejez, continuos trabajos y penitencias, llegó a enfermar de la orina, de que padecía mucho, y también la perlesia. Le tenía muy impedido. Acrecentaba en su corona 2 llagas que tenía ulceradas en una pierna, de que padecía en extremo, y era tan singular su paciencia, que aunque le aplicaban algunos remedios muy fuertes, jamás le oyeron quejar. Hacía 47 años que era religioso, y hasta ese que fue el último de su vida, nunca dejó de escribir, en el cual se retiró para salir al encuentro de su divino esposo, como si todo el tiempo de su destierro no hubiera sido sino una continua preparación para la muerte. En un libro de meditaciones, que fue el postrero que escribió, dice estas palabras: recibid, hermanos carísimos, con amor y benignidad este opúsculo de mis meditaciones, porque trato de recogerme al puerto seguro del silencio, y las fuerzas me van faltando muy aprisa. Doy fin a este libro de edad de 77 años. Lo poco que le quedó de vida lo gastó en altísima contemplación, y repetía muchas veces estas 3 cosas. La una era: dales el descanso eterno, Señor, y que la luz perpetua brille para ellos, que descansen en paz. Amén. Concédeme, Señor, el descanso eterno, entendiéndolo para sí mismo. La otra: María entonces ungió los pies de Jesús. Los santos que esperan en el Señor tendrán fuerza, tomarán alas como las águilas y no desmayarán. Era la tercera. ¿Qué quiere decir?
Los santos que esperan en el Señor tomarán alas de águila, y no les faltará jamás el vuelo. Con esto se ejercitaba en la confianza de la misericordia de Dios, que galardonaría los años que había empleado en su servicio. Apretóle la enfermedad y conociendo que la vida temporal se le iba acabando y se le llegaba la eterna, día de Santo Tomás de Aquino, recibió el Santísimo Sacramento por viático en una capilla de San Dionisio, donde tenía costumbre decir misa. Volvióse luego a la cama, hizo juntar a los monjes y dióles algunos documentos santos. Rogóles no les fuese penoso lo que le restaba de vida, porque ya no podría levantarse. Faltóle de todo punto las ganas de comer y las pocas fuerzas que le habían quedado. Y con esto, martes, día de San Gregorio, a las 12 de mediodía, levantando las manos y los ojos fijos en el cielo, con un rostro serenísimo, llamando a Jesús, dio su alma a quien para tanta gloria suya la había criado. A 13 de marzo de 1471 años de edad, 78 y 20 menos de religioso cartujo. Fin de esta primera parte que trata de los novísimos del hombre, obra de Dionisio Cartujo, en honra y gloria de Dios para este tiempo, este santo, que no se nos olvide. Amén. En la segunda parte habremos de tratar el primero de los novísimos, la muerte.